Hay un tema, hermanos, de mucha preocupación. Hay necesidad de que cada iglesia local crezca en conocimiento, sepa qué hacer y qué no hacer. Y hay un tema que tenía en mente hace buen tiempo y quiero presentarlo hoy. En esta semana pasada, un buen hermano, joven, predicador, muy activo, me hizo esta pregunta y sé que hay necesidad de atender este tema, no solamente en los varones que dirigen congregaciones, a líderes, predicadores, ancianos, sino también la misma iglesia que esté consciente de temas, hermanos, que son de tipo doctrinal. Es una pregunta también como el título pasado, ¿verdad? Un poquito largo, pero esa es la pregunta. Ojalá se pueda comprender. La pregunta es bíblico. ¿Es escritural, es bíblico que una iglesia ayude a otra iglesia a construir su lugar de reunión con dinero de la ofrenda? ¿Es bíblico? ¿Es correcto? Y hermanos, es un tema que todos deberíamos dominar a la perfección. Y creo que no es así. Creo que todos dominamos el tema de cómo practicar la ofrenda. Dominamos bien el tema de la Santa Cena, sí, de cantar sin instrumentos, sí. Pero el uso de la ofrenda es un tema que generalmente no se está escudriñando, analizando con todo cuidado. Y ojalá, hermanos, que desde luego use las palabras adecuadas y exactas para que usted pueda entender este tema. Así es que la pregunta de hoy es bíblico. ¿Es correcto? ¿Está bajo la autoridad de Dios, sí o no? Que una iglesia local recibe petición de otra iglesia muy pequeña, tal vez 7, 8 miembros, ¿verdad? O de su predicador, que necesitan dinero para terminar o edificar un lugar de reunión. Ese es el tema. Y esas peticiones generalmente llegan a las cartas al buzón de los ancianos de las iglesias. Así es que necesitamos nosotros atender y la iglesia debe saber el uso correcto de cada centavo de la ofrenda. Así es que, hermanos, hay algo que no debemos olvidar y debemos recordar, algo muy importante en cuanto a modelos en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos modelos, recordando una vez más esto, de que tenemos modelo para todo. Hay modelo para todo. Hay modelo, por ejemplo, decíamos en cuanto a la construcción del arca de Noé. Hay un modelo exacto y descrito en el capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 14 al 16. Hazte una arca de madera de gofer. Las especificaciones, la medida, los materiales, la ventana, la medida de elevación, la puerta, todo absolutamente, inclusive hasta los detalles mínimos de cómo calafatear con brea por dentro y por fuera. Así es que, hermanos, hay modelo. Y en cuanto, por ejemplo, al tabernáculo movible de Moisés, dado también por Dios, en Hebreos 8:5 le dice Dios a Moisés: mira, haz de acuerdo al modelo que te se mostró en el monte. El escritor de los Hebreos recuerda eso. Así es que, hermanos, había un modelo para el tabernáculo movible. Había las medidas, el tipo de tela, el color de las telas, todo absolutamente. Así es que Moisés no iba a estar perdido en cuanto a qué hacer o qué no hacer respecto al tabernáculo movible de reunión. En el Antiguo Testamento también tenemos el modelo de las vestiduras de Aarón. Las vestiduras de Aarón y los levitas. Hay las especificaciones, los materiales, el tipo de piedras, todo exactamente, hermanos. ¿Y cuántas cosas pudiéramos hablar respecto al modelos en el Antiguo Testamento? Todo absolutamente, especificaciones del pan de la proposición, los ingredientes, cuántas cosas que habría allí. Así es que en el Nuevo Testamento tenemos las especificaciones para la Santa Cena, los elementos pan y jugo, el día, qué hay que hacer. Tenemos especificaciones en cuanto a si alguien quiere convertirse en un cristiano, no lo encontrará en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para convertirse en un israelita, en un judío,
Y si era aunque fuese un extranjero o siervo bajo el techo de un hebreo, debía circuncidarse. Los niños deberían circuncidarse estrictamente al 8º día. Para todo, hermanos, nadie está perdido respecto a esto. Todos tienen las instrucciones. En cuanto a cómo convertirse en un cristiano, lo encontramos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, qué increíble. Cuando se trata de hablar del uso de la ofrenda, tal parece que no hay modelo. Y es necesario, hermanos, aquí como iglesias locales, están perdidas cuando hay una petición de un hermano que se le terminó el trabajo y tiene una necesidad. Se le quebró el carro. Iglesias necesitan un edificio, piden dinero, etc. ¿Y qué se hace en este caso? ¿Cuál es el uso del dinero? La iglesia local en este lugar, ofrendamos como ya lo hicimos en este domingo. Hay un tesoro guardado por 2, 3 hombres fieles que están supervisando ese dinero. De tal manera, mis amados hermanos, que ese dinero es seguro y ese dinero es de Dios. Pero, ¿cómo se usa? Así que aquí está la pregunta. ¿Es bíblico, correcto? ¿Se puede una iglesia local tomar dinero del tesoro de Dios y enviar a una iglesia pobre que no tiene un lugar de reunión? Vamos a analizarlo cuidadosamente, hermanos. Primeramente, el modelo, ya lo hemos dicho y lo repetiré una vez más, que en el Nuevo Testamento tenemos un modelo bajo 3 ejemplos, no 4 ni 5, 3 ejemplos de cómo se usó el dinero bajo el Nuevo Testamento. Primeramente, en cuanto a salario para predicadores. Salario para predicadores, ya que el apóstol Pablo es parte del Señor. 1 Corintios 9:14 dice que si alguno trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. De ahí que surge la necesidad de que los predicadores sean sostenidos por la ofrenda, ya que Filipenses capítulo 4 verso 15 al 18 dice el apóstol Pablo: «Vi bien hiciste al enviarme una y otra vez a Tesalónica, no es que busque dádivas, sino es que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. A una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades». La iglesia en Filipos gastó su dinero en predicadores como Pablo, en la predicación. Ese es el modelo bíblico, el recurso que tenemos. De ahí, hermanos, que la iglesia del Señor somos aquellos que proclamamos hablar donde la Biblia habla y decimos capítulo y versículo. Pero qué increíble que cuando se trata de una situación que desconocemos o no sabemos, sacamos argumentos de nuestra mente, pero no hay ni capítulo ni versículo para el uso de la ofrenda. Y eso es lo que aprender en esta mañana. Así es que el ejemplo bíblico, hay 3 ejemplos en que se usó el dinero. Uno es en cuanto a predicadores. En segundo lugar, en cuanto a ayuda, hermanos, para hambre extrema. Ese es el segundo ejemplo. En la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 8, y varios pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento nos muestran en qué se estaba usando el dinero que estaba recaudando cada primer día de la semana. Según a los Corintios 8, verso 1 al 4, que usted y yo hemos leído muchas veces, dice: «Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas». Nota el verso 4. «Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos». Note bien la palabra servicio para los santos. Esa frase la encontramos en Romanos capítulo 15 y versículo 24 al 26. Servicio para los santos, Romanos 15, 24 al 26. «Cuando vaya a España, iré a vosotros, pues, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y una vez que haya gozado con vosotros, más ahora», nota el verso 25, «más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya», que es el contexto, «tuvo a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén». Así es que, hermanos, según Hechos capítulo 11 y versículo 28,
que ya conocemos, dice que levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto significa, hermanos, que el hambre de Judea o de Jerusalén no era un hambre particular de un santo, de un cristiano, era general. En realidad, en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos. En el tiempo de Abraham hay una gran hambre. En el tiempo de José, 7 años de gran hambre. En el tiempo de Jacob, otros años de gran hambre. Había muchos tiempos de hambre mundial. De ahí que el punto aquí es que no era cualquier necesidad. En eso se distingue la necesidad que aparece en el Nuevo Testamento. La tercera forma en que se usó el dinero bajo el Nuevo Testamento, el tiempo de la iglesia, hermanos, aparte de la predicación con predicadores, número 2, en hambre extrema, y número 3, en viudas de la iglesia local. Ese es el modelo. Primera Timoteo capítulo 5 encontramos que se iban a poner en una lista algunas viudas, y no cualquier viuda. No cualquier viuda. Dice el versículo 9 de 1 Timoteo capítulo 5, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Hermanos, y hermanos que no usan las reglas, como está explicando en la clase bíblica de hoy, se pierden. Dicen, aquí este texto no está hablando que semanal o mensualmente iban a sostener viudas. Y es increíble cómo es que no se puede entender esto ni con estos mismos textos. La pregunta que debe hacerse uno, ¿para qué es ponerla en una lista? Primero. La segunda pregunta que debe hacerse uno es que si, versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. No te viene esa palabra, las mantenga, las sostenga. Y luego dice, y no sea agravada la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? En el contexto, si no había nadie que la sostuvieran, que la mantuvieran, ¿quién iba a mantener esa viuda? La iglesia. Ve, hermanos, ve. La iglesia. De ahí que es muy fácil entender la Biblia si tomamos en cuenta qué cosa, los contextos. Claramente después todo lector de la Biblia, si lee capítulo 5, hermanos, usando todos los contextos, va a entender que las viudas se ponían en una lista, se ponían en consideración si tenían los requisitos, que tuvieran más de 60, que tuvieran un estándar de fidelidad, no cualquier viuda, y número 3, que quedara desamparada. Entonces la iglesia lo sostenía, mantenía esas viudas. Entonces, ¿en qué se gastaba el dinero? En viudas que entran en un estándar. Así es que, ¿cuál es el ejemplo bíblico y del Nuevo Testamento que tenemos para el uso de la ofrenda? Predicadores, número 1. Número 2, hambre, situaciones extremas en general. Y número 3, viudas en desamparo extremo, sin nadie. Eso es lo que tenemos en ejemplo. Así es que, hermanos, cuando a alguien o una iglesia o cada iglesia local se le presenta una situación, ¿a qué va a recurrir? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el modelo? Estos 3 ejemplos. No hay más a dónde recurrir. No se usó el dinero de otra forma más que de esa manera. Así es que recordemos, hermanos, que la ofrenda, el uso de la ofrenda, es un caso donde sí hay modelo. Sí hay modelo. Así es que, y todo el enfoque, anote bien esto, característica de estos 3 ejemplos juntos. Hermanos, el ejemplo mejor dicho, el panorama de estos 3 ejemplos es el no al desamparo. El no al desamparo, lo diré otra vez. ¿Qué quiere decir con esto? Recuerda usted, hermanos, cuando las escrituras nos dicen acerca de Juan, bien hacen caminar a estos que salieron anunciando el evangelio, porque salieron sin recibir nada a cambio de los gentiles. ¿Recuerda eso? Somos los santos los que deben sostener la predicación. Que si él se dedica a la evangelización como evangelista y no se cumple lo que Cristo Jesús dijo, digno es el buey que trilla de comer, entonces, hermano, queda desamparado el evangelista.
Si hay una hambre extrema, una situación general, la iglesia está desamparada. O número 3, si la viuda queda sola en súplicas y ruegos esperando al Señor, como dice el capítulo 5, hermanos, está desamparada. ¿Qué es el punto de la ofrenda? El recurso de la ofrenda se estableció para no desamparar 3 áreas: la evangelización, la benevolencia en situaciones extremas, y número 3, viudas, miembros de la congregación. ¿Se fijan eso? Es hermoso mirar el plan divino de Dios. Así es que, hermanos, como decía, hay requisito en cuanto a las viudas. Hay un estándar de fidelidad y no desamparar. Ahora, quiero hacer un espacio aquí para explicar algo, hermanos. Si en nuestra congregación surge una necesidad particular de un miembro de la iglesia, los ancianos y la iglesia no necesitan, hermanos, estar en un caos de decir, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué se hace aquí, hermanos? ¿Qué se hace? Usted que me escucha en cualquier lugar, en cualquier congregación local, ¿qué se hace aquí? No tiene que batallar. Piense si este hermano o hermana está desamparada. Y cuando yo desamparo, es un desamparo total. Número 2, pregúntese, ¿cumple con el estándar de fidelidad? Porque esta mujer debían de haber lavado los pies, debían de ser ricas en buenas obras. Estas mujeres, hermanos, tienen un estándar de fidelidad. Ahora, si alguien dice, hermanos, pero tiene 60 años, pero no lavó los pies de los santos. ¿Qué quiere decir esta expresión? Nunca se preocupó por ayudar a los fieles. No hace nada por los fieles. No es fiel, en otras palabras, en ese servicio. ¿Habría que sostenerla? La respuesta es no. Es como decir, hermanos, poner obispos que son irreprensibles, entonces no. O simplemente poner a diáconos que no tienen esposa, entonces no. Es necesario que sea. ¿Se fijan en eso? Así es que hay un estándar de fidelidad. Así es que iglesias, cuando están mirando un caso, hermano, hermana, que no cumple con el estándar de fidelidad o simplemente no está en desamparo, no tenemos que batallar. Alguien dice, hermanos, estamos siendo inmisericordias. No. ¿Cuál es el otro recurso? Que los santos no fieles y que no cumplen con el estándar, ¿cuál es el otro estándar o recurso que ellos cuentan? El bolsillo de la mano derecha. Y es una de las cosas, hermanos, que poco se quiere hablar. ¿Se fijan en eso? Y habrá quien me escucha que ha escuchado esta frase diciendo, hermanos, ahí está la ofrenda, para eso es, y mantiene su bolsillo muy cerrado. ¿Cuántas lecciones Jesús habló sobre la benevolencia personal? Que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la izquierda. Que trabajando con tus manos para que tengas que compartir con los otros que tienen necesidad. ¿Se fijan en eso? Plan de Dios perfecto. A Dios no le faltó ni le sobró nada. Así que, mis amados hermanos, ese es el punto. Otra vez lo diré, la ofrenda es un recurso para no haya desamparados, ni evangelistas, ni iglesias desamparadas, ni viudas desamparadas. Nadie esté en desamparo. Así es que, punto número 1, construir un lugar de reunión no entra en el estándar de necesidad del Nuevo Testamento. No están desamparados. No están desamparados. Su vida espiritual y física no está en peligro. Escuche bien esto. No está en peligro. Ahora, hermanos, sin embargo, ¿cuál es el estándar que se usa? Y lo diré no sarcásticamente, con dolor en mi corazón, pero son frases que se usan en vez de capítulo y versículo, en vez de modelo. Muchas veces dicen, es que es para la obra de Dios, es que es para que se reúnan los hermanitos ahí, es que los hermanos son pobres, es que para eso es la ofrenda. Muchas veces se usa este estándar y capítulo y versículo no hay. Hermanos, ¿qué diríamos si decimos nosotros, sabes qué? Vamos a usar nosotros el pavo de acción de gracias en la Santa Cena en vez del pan. ¿Estaríamos de acuerdo? Absolutamente nadie. Estamos cambiando el modelo. Necesitamos el pan sin levadura. No queremos el pavo allí. ¿Y por qué no usamos capítulo y versículo? Porque no somos un estándar bíblico, porque usamos un estándar de la mente para darle un mal uso al dinero a la ofrenda. ¿Se fijan eso? Así es que, hermanos,
Simplemente el estándar que Dios puso es para llevar a cabo sus planes, repartir justo sus bendiciones, hacer cumplir sus promesas. ¿Cuál promesa? Salmo 37:25. Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, no te viene ahí, ni su descendencia que mendigan. Esto me trae a la mente algo sobre los levitas. Mire esto, Deuteronomio 14:27 al 29. Cuando Dios desamparó en su pueblo a los suyos y de oficios, como los levitas, nunca. Deuteronomio 14:27 al 29 dice, no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Se fijan en eso? Eso nos recuerda el contexto de la viuda. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Note el verso 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. No solamente el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. ¿Qué hizo Dios, hermanos, bajo el Antiguo Testamento para no desamparar a ninguno? Plan, modelo, plan, recurso. Y eso hizo exactamente bajo el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, sí que dijimos que construir un lugar de reunión no entra en el estándar de necesidad del Nuevo Testamento. Número 2, la pregunta es, ¿cuándo se convierte realmente en algo necesario un lugar de reunión para la iglesia local? ¿Cuándo? ¿Cuándo sí es necesario? Y no es que sea una gran necesidad, pero ¿cuándo sí es necesario? Hermanos, es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Vamos a la Biblia, el estándar que Dios nos dio. Primero, había iglesias, mis amados, en el Nuevo Testamento que se reunían en casas, ustedes lo saben. Romanos 16:5 dice, por ejemplo, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Y eso se repite en 1 Corintios 16:19. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Eso me recuerda cuando en México iniciamos la obra, la iglesia, le llamamos la obra inclusive, la obra, es la iglesia. Iniciamos una iglesia local en una casa. Su servidor estuvo el primer año predicando en una casa, mi hermano Gregory y yo, predicando en una casa. Por cierto que se metía la lluvia. Pero ahora entiendo, mis amados hermanos, que la Biblia, Dios es perfecto. Es perfecto. Después de ahí, ¿qué sucede, hermanos? Bueno, cuando la iglesia crece, necesita ahora sí de un lugar de reunión. Hay una inferencia en 1 Corintios 14:23, usando recursos de interpretación bíblica. Verso 23 de 1 Corintios 14 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Ahora se infiere que la iglesia creció, necesitará de un solo lugar específico para la reunión de adoración del domingo. Pero recuerde, ya creció. De tal manera que la iglesia, hermano, necesita de una ayuda para cumplir el mandamiento de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Déjenle muestro algo. En cuanto a esto, alguien dice, bueno, no usando una mente equilibrada, dicen, usted está diciendo, predicador, que se usó el dinero bajo 3 ejemplos solamente, y eso es el estándar del Nuevo Testamento, ¿correcto? Correcto. Bajo primero para predicadores, número 2 para situaciones de hambres extremas, y número 3 para viudas. Entonces aquí dice, ¿y qué está diciendo? Ahora necesitamos gastar dinero de la ofrenda de la iglesia local para construir un edificio. ¿Por qué? ¿Qué autoridad hay para esto? En una ocasión se me dijo eso. Le dije, bueno, la autoridad bíblica me apoya ¿para qué? Todo, escuche bien esto, lo diré 2 veces. Todo mandamiento necesita de una ayuda para ejecutar el mandamiento. Todo absolutamente, hermanos. No hay ni un solo mandamiento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no necesite de ayuda. No adición, ayuda. Déjenme le pongo el cuadro para explicar lo siguiente. La adición es algo pecaminoso. La ayuda es algo necesario. Por ejemplo, para comer el pan y el jugo del domingo, 1 Corintios 11:23, Mateo 26:26. La pregunta es, hermanos, ¿quién puede comer el pan
y el jugo de uva sin una ayuda de una pequeña copa o un pequeño recipiente para soportar o sostener el pan. ¿Quién puede hacerlo? Que alguien me lo explique. Yo estoy imaginándome ahora el pan en el viento suspendido y me estoy imaginando el jugo suspendido en el aire. ¿Es posible esto? No. Entonces, ¿para qué es el recipiente que sostiene, valga la redundancia, el pan? Para sostener el pan y la copa para sostener el líquido. Así es que el mandamiento de tomar el jugo y el pan necesita de una ayuda que es el recipiente y, hermanos, la copa. El bautismo. Hermano, es necesario el agua y suficiente agua, como las aguas de Non, para que el hombre sea sumergido para cumplir el mandamiento de Marcos 16, 15, 16. El que creyere y fue bautizado será salvo. El que creyere y es sumergido va a ser salvo de sus pecados. Hechos 2, 38. Ahora, hermanos, si es urgente y rápido que necesitamos bautizar, tenemos un bautisterio. ¿Qué es un bautisterio? Un recipiente grande para soportar el agua. Ahora, ¿con qué lo usamos? ¿Con qué lo compramos? Con dinero la ofrenda. ¿Y qué lo justifica? El mandamiento de Marcos 16, 16. ¿Me explico? Oh, hermanos, creo que esto es muy fácil de comprender. Para mentes que quieren comprender. De ahí que, hermanos, el cantar. Si alguien no se sabe de memoria los himnos, puede usar un himnario. Pero, escuche bien esto, si agregamos, la adición no es correcta bíblica. Cuando hablamos de la Santa Cena, regresando, como decía, queremos agregar jamón o carne de pavo, eso es una adición y eso es pecaminoso. Eso no ayuda al cumplimiento del mandamiento, sino que altera el cumplimiento del mandamiento, ya que especificó pan sin levadura. Así, hermanos, en el bautismo, un bautisterio es necesario para contener el agua y bautizar a alguien, pero si alguien quiere la aspersión, eso no es sumergir, es una alteración. Si alguien quiere hacer algo diferente, es una alteración. Dice, en vez de agua vamos a poner arena y lo sumergimos en la arena. Bueno, es una alteración, es una adición. El cantar a Dios con un himnario no altera el mandamiento, sino que ayuda al mandamiento. Pero el usar instrumentos es una adición, es algo pecaminoso, eso lo he explicado muchas veces. Así es que, hermanos, lo que estamos diciendo simplemente, que cuando la iglesia local crece, entonces es necesario una ayuda para que cumpla Hebreos 10:25. ¿Qué? Un lugar de reunión. Un lugar de reunión. Pero, hermanos, escuche bien esto. Cuando una iglesia local está reuniéndose en una casa y son 3 hermanas, bueno, no voy a exagerar tanto, van a ser 7 hermanos, 5 hermanas y 2 hermanos, y están en una casa, escuche bien esto, y usted dice, hermano, es que necesitan un lugar de reunión. Bueno, es una necesidad realmente. Primero dijimos, no entra en el estándar de una necesidad, porque ellos suplen esa necesidad bajo un techo de una casa de algún hermano o de una hermana. Pero si la iglesia crece a 80, escuche bien esto, esos 7 hermanitos se convirtieron en 80 miembros. ¿Qué es lo que usted entiende automáticamente? Bueno, lo que es el tercer punto de esta lección. Hay un principio básico en cuanto al orden progresivo de las cosas. Escuche bien esto, hermanos, escuche bien esto. Primero, la iglesia no es el lugar de reunión. La iglesia no son las paredes. La iglesia son los santos. 1 Corintios 1, 1 y 2. Verso 2. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La iglesia son los santificados, son los llamados a ser santos. Son las personas. Son las personas. Así es que si la iglesia crece, hermanos, ¿qué es lo que usted va a mirar? Un orden progresivo de las cosas. Déjenme le explico con unos dibujos ahí. Por ejemplo, hermanos, ¿qué lugar ocupa el lugar de reunión en el orden de las cosas progresivamente? Por ejemplo, primeramente tenemos a Jesús, un Salvador. Tenemos a los apóstoles. Tenemos gente como 3,000 bautizados.
Después establece tiempo más tarde el mandamiento de la ofrenda para cubrir y no desamparar a los santos. Después de la ofrenda surge la necesidad de un tesoro, guardándolo. 1 Corintios 16, verso 2, guardándolo, un tesoro. Ahora, como ya hay un tesoro, entonces hay dinero. Y si hay dinero, porque esos 80 deben estar abajo de un árbol. ¿Me explico? Si hay dinero, entonces van a ser un edificio, hermano, para que quepan 80. Hermanos, ¿qué fue primero, la gallina? Eso está muy trillado, ¿verdad? O el huevo. Pongo otro ejemplo mejor. En el pueblo de Israel, hay un orden progresivo. Primeramente existió un hombre llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, entre ellos José, Benjamín, etc. Después de esos 12 hijos se convirtieron en 12 familias. Después de esos 12 familias se convirtió en un pueblo de Israel. Después de ese pueblo necesitaba una ley que se dio en el monte Sinaí. Después de esa ley dada en el monte Sinaí, ¿qué cosa, hermanos? Hubo necesidad de adorar a Dios y Dios estableció un modelo para el tabernáculo movible. ¿Qué fue primero? Otra vez. ¿Qué fue primero? Primero fue el tabernáculo. Dios hizo el tabernáculo movible para un pueblo que no existía aún en el tiempo de Jacob. No. ¿Puede usted ver el orden progresivo de las cosas en importancia y de valor? Mis amados, hay un dicho muy común y siempre lo he dicho. ¿Qué va adelante, los bueyes o la carreta? ¿Qué va adelante, los bueyes o la carreta? De tal manera, hermanos, lo que estamos diciendo simple y sencillamente, cuando una iglesia o predicadores no comprendemos el orden de valor de las cosas, no comprendemos el tema del uso de la ofrenda, no comprendemos los modelos que Dios ha dado, caemos en ciertos errores. Uno de ellos, olvidamos que la iglesia es primero. El valor de las almas. Olvidamos que hay un orden progresivo. Estoy recordando hace muchos años, ya no está entre la iglesia del Señor, pero muchos años viajaba con mi familia de un estado a otro. Cruzábamos 2 estados, 3 estados. Juntábamos un poco de dinero y lo dábamos a un predicador que estaba necesitado. No digo lugar, hay un lugar en México. Pero cada que llegaba, él me llevaba al lugar de reunión y me decía, hermano Barrera, hoy puse 5 bloques más al edificio. Estaba tan preocupado por el edificio. Quiero enviar cartas a iglesias para que me ayuden con dinero a terminar la iglesia. Y me daba tanta lástima de mirar un pensamiento así. ¿Sabe qué? ¿Cuántos miembros habían? 9. ¿Sabe cuántas iglesias, cuántos hermanos quedaron ahí? Ninguno. ¿Sabe qué quedó erigido ahí? Un lugar semiterminado. Con dinero inclusive de la ofrenda. Mal uso de un dinero santo de Dios. Qué triste. Y usted dice, este hermano, ¿dónde está? Se fue de la iglesia. A una iglesia donde se practica el institucionalismo, centralización, manipulación, etcétera, etcétera. Qué triste. Y de eso hay mucho, mis amados. Así es que cuando ignoramos todo esto que estoy diciendo, olvidamos que en la iglesia hay un orden en las cosas. Hay un orden. Si predicamos el evangelio, fuertemente vendrán almas. Almas que se quieran salvar. Esas almas ofrendarán por el mandamiento que Dios les dio. Esas almas juntarán un tesoro, habrá un dinero. Y un dinero que suplirá sus propias necesidades de un lugar de reunión. Así es que, ¿qué errores cometemos cuando olvidamos el modelo de Dios, hermanos? Olvidamos que la iglesia da origen al lugar de reunión. Olvidamos que hay un modelo para todo. Olvidamos que todo hay un modelo y la ofrenda, el uso de la ofrenda no es la excepción. Sobre todo, y eso es lo más triste, hermanos, que se le ha dado un mal uso al dinero que Dios dio a la iglesia local, una grande responsabilidad. Por último, es bíblico que una iglesia ayude a otra iglesia a construir el lugar de reunión con dinero de la ofrenda. La palabra no rotunda pareciera estar llena, pintada de misericordia, de falta de misericordia, pero no lo es. Simplemente, hermanos, amigo oyente, simplemente
nos deja ver el plan tan perfecto y completo de Dios, que es un Dios de amor, que cuida a los suyos, no desamparados Antiguo Testamento, no desamparados bajo el Nuevo Testamento. La próxima vez que usted se presente a su iglesia local una necesidad, piense en este modelo de honra, gloria a Dios. Hable donde la Biblia habla, de capítulo y versículo para cada acción en la toma de decisiones. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Por último, construir un lugar de reunión no entra en el estándar del Nuevo Testamento. Esas son las razones. Número 2, cuando se convierte en una necesidad, la iglesia crece y puede suplir esa misma necesidad. Y número 3, no nos brinquemos el principio del orden de las cosas. Primero fue el huevo y la gallina, alguien dijo. ¿Dónde va? ¿Qué va adelante? ¿La yunta de bueyes o la carreta? Así de simple. Que Dios sea honrado y glorificado, mis hermanos, en todo lo que hacemos.